Malas noticias para los Yankees de Nueva York en una posición que yo diría que puede comprometer todo el desempeño de la temporada de los Mulos del Bronx, que llegaron a la Serie Mundial y que perdieron con los Dodgers de Los Ángeles. Hay recientes y malas noticias para los Yankees de Nueva York en una posición fundamental en la que se vaticina, digamos, una guerra entre tres jugadores que no creo que cumplan todas las condiciones que necesita un equipo como los Yankees para cubrir una posición como la tercera base. Una posición fundamental a lo largo de la historia, importantísima en todo equipo de béisbol. Los Yankees han recibido malas noticias, digamos, de parte de quien estaba llamado quizás a pelear mayormente o a ocupar, a defender la tercera base, un jugador que ha sido todos estrellas, pero que las lesiones se han encargado de relegarlo mucho últimamente. Estamos hablando de DJ LeMahieu. Y entonces, ante los problemas de DJ LeMahieu, emergen tres nombres de los que vamos a estar hablando en este video, que van a estar disputándose la tercera base de los Yankees de Nueva York, al menos para comenzar los primeros juegos de la temporada, y que son Oswaldo Cabrera, Oswald Peraza y Pablo Reyes, dos venezolanos y un dominicano que deberían estar disputándose en este momento la tercera base, pero los tres tienen problemas, tienen falencias, de eso vamos a estar hablando ahora. Pero ¿qué pasa con DJ LeMahieu y la tercera base de los Yankees de Nueva York? Bueno, LeMahieu, un jugador que, como ustedes saben, ha sido guante de oro, un jugador que ha sido todos estrellas, que ha rendido muchísimo en temporadas anteriores, pero que ha visto cómo las lesiones han ido disminuyendo su aporte para los Yankees de Nueva York en los últimos años. No por gusto, si vemos en 2022-2023, pudo jugar un poco más de 120 juegos en cada campaña, en una 125, en otra un poco más de 130 juegos, pero que ya la campaña anterior, en 2024, apenas se vio relegado a unos 60-70 juegos para los Yankees de Nueva York, que extrañaron muchísimo su rendimiento y su aporte. DJ LeMahieu estaba llamado a jugar quizás la tercera base para esta temporada, pero ha sufrido una lesión reciente, problemas en una de sus piernas, y entonces esto lo va a limitar y debería tenerlo fuera del terreno de juego. Incluso se cree que no debería estar comenzando la temporada. Ante este problema de que DJ LeMahieu no comience la temporada, pues los Yankees de Nueva York tienen ahora mismo, digamos, un hueco en la tercera base. Recordemos que tampoco llegaron vía cambio Nolan Arenado, que tampoco llegó ningún otro tercera base. Incluso en algún momento se habló de que los Yankees podrían estar yendo por Alex Bregman para ocupar la tercera base. Pero como ninguna de esas piezas está en la ecuación, pues los Yankees necesitan o necesitarían ver cómo atiende la tercera base. Y según Aaron Boone, pues las tres opciones son estas que le habíamos comentado: Oswaldo Cabrera, Oswald Peraza y Pablo Reyes. De estos tres, yo diría que hay uno que yo descartaría de antemano para ocupar la tercera base, a no ser que tenga un rendimiento extraordinario en esta pretemporada, y es el dominicano Reyes, un jugador que viene de jugar apenas 21 juegos la temporada pasada, repartidos entre Mets y Boston. Veterano con 31 años, con más de 200 juegos en Grandes Ligas, que ha defendido la tercera base, pero que realmente no tiene, digamos, que una experiencia determinante como para ser considerado gran candidato a la tercera base de los Yankees de Nueva York. Entonces, la pelea se centraría entre Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza, dos venezolanos, uno de 26 años el primero, el otro de 24, que tienen condiciones distintas y cantidad de juegos distintas. Por ejemplo, en el caso de Cabrera tiene más de 200 juegos en las mayores, en el caso de Peraza apenas tiene 70 y tantos juegos en las mayores. De hecho, el año pasado apenas jugó 4 juegos en las mayores. Imagínense usted la responsabilidad tremenda para cualquiera de estos dos jugadores, en el caso más del último, para defender la tercera base de los Yankees de Nueva York. Si vamos a ver los puntos débiles y los puntos buenos que tienen ambos jugadores, por ejemplo, en el caso de Oswaldo Cabrera, es un utility reconocido, super utility, alguien que el año pasado lo único que le faltó fue jugar centerfield y jugar receptor, pero que cubrió casi todas las otras posiciones, que jugó más de 60 juegos para los Yankees en la tercera base de la temporada pasada, pero cuyo rendimiento al bate no fue para nada, digamos, impactante o importante quizás para la alineación. Un jugador que batió para 240, que dio 8 honrones, que puso 34 carreras, 30 y tantas carreras, pero que tuvo problemas serios para envasarse en un OVP de apenas menos de 300, 290 y tantos de OVP. Imagínense usted, saque las cuentas, 290 y tantos de OVP, qué impacto podría tener desde el punto de vista ofensivo. Además de eso, es un bateador que contra los bateadores zurdos sufre mucho también. De hecho, batió apenas 190 contra los bateadores zurdos, una muestra de que contra los bateadores zurdos tiene bastantes problemas. De hecho, Aaron Boone había dicho que uno de los planes para esta temporada es que cuando él entrara a jugar
que DJ LeMahieu no pudiera jugar, pues él estuviera más bien como una alternativa contra bateadores derechos, porque sufre mucho contra los bateadores zurdos. Además de eso, súmenle que contra la recta tiene un averaje bastante bueno, tiene un slugging bastante bueno, un OVP bastante bueno, le conecta bien a las rectas, batea bastante, pero contra los lanzamientos rompientes pues tiene una tasa de ponche del 22,6%, una muestra de que sufre muchísimo, mucho contra los lanzamientos rompientes. O sea, estamos hablando de un jugador con problemas contra lanzamientos rompientes, un jugador con problemas contra los bateadores zurdos que estaría llamado entonces a ocupar la tercera base. Por el otro lado tenemos a Oswald Peraza, que tiene 2 años menos, pero tiene muy poca experiencia en las mayores. Durante este tiempo en las mayores tiene más de 70 juegos, solo 4 el año pasado, recordemos. En ligas menores se le ha visto bastante bien, digamos, 16 honrones el año pasado con 60 y tantas carreras remolcadas. No es para nada malo, pero es que no es lo mismo jugar ligas menores que jugar ligas mayores. Si es un jugador un poco más joven, tiene 24 años, más joven que Oswaldo Cabrera. Entonces, estas son las dos alternativas fundamentales de los Yankees. Yo me inclino por pensar que los Yankees estarían comenzando entonces la temporada con Oswaldo Cabrera, más experimentado, utility, que ha jugado mayor cantidad de juegos en Grandes Ligas, pero que, como dijimos, tiene serios problemas fundamentales. Y sus problemas que son, bueno, porque se poncha bastante contra bateadores, contra lanzamientos rompientes, es mucho mejor contra las rectas, eso sí, pero además tiene serios problemas contra los bateadores zurdos. Apenas 190 le pudo batear el año pasado. De hecho, de sus 8 honrones, apenas uno solo fue contra bateadores zurdos. Entonces los Yankees tienen un hueco serio en la tercera base. Alternativas que tienen, bueno, tienen la alternativa de Jazz Jr., pero deberían entonces ver quién se ocupa de la segunda base. O sea, al final siempre va a ser mover de una parte para la otra y tendrías un hueco en la siguiente. O sea, los Yankees tienen un problema serio en la tercera. DJ LeMahieu tiene problemas de lesiones. Yo creo que una opción más sana para los Yankees, o lo ideal sería que quizás DJ LeMahieu volviera a tener, digamos, con un porciento aproximado de 60-70% de aquel jugador que fue todo estrella, que fue guante de oro, que rindió y que batió tanto. Pues lo ideal sería para los Yankees tener a un experimentado DJ LeMahieu de vuelta, sano, en capacidad de rendir y de aportar una buena cantidad de jonrones e impulsadas, porque esto les haría tener también ofensiva y defensiva. Pero en su defecto, lo que tienen ahora mismo es una competencia, diría yo, entre Oswald Peraza y Oswaldo Cabrera. Esperemos que uno de los dos sea suficientemente capacitado como para rendir, pero no me parece que estén en condiciones de cubrir los huecos de los Yankees. Una alineación de los Yankees que ahora mismo está sufriendo, porque tampoco deberían tener a Giancarlo Stanton para comenzar la temporada. Imagínense no tener un tercera base definido de calidad o de élite, no tener a un bateador designado como Giancarlo Stanton. Pues la alineación de los Yankees ya no luce tan poderosa ni tan importante como se pensaba que iba a ser. De todas maneras, digamos que quizás todo esto sea una situación temporal para el comienzo de la temporada y que los Yankees puedan tener de vuelta a un DJ LeMahieu sano y puedan tener de vuelta a Giancarlo Stanton sano. Si no, los Yankees se lo van a sentir muchísimo. Por lo pronto, hay un hueco tremendo en la tercera base que no creo que sea cubierto con calidad con ninguna de las piezas que tienen ahora mismo los Yankees para defender la esquina caliente. Hay un problema serio en la tercera base de los Yankees de Nueva York.